En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en un asunto realmente interesante, uno de los mayores retos de la Unión Europea, la migración. Lo hemos visto escenificado hace unos días con el incendio en el campo de Moria, en la isla griega de Lesbos. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados. Contamos con Luisa Corradini, corresponsal de La Nación en Argentina. Bienvenida, Luisa. Gracias, Carlos. Contamos también con Luis Rivas, periodista independiente. Bienvenido. Gracias. Y contamos también con Gabriela Bravo, corresponsal de Radio Cooperativa. Bienvenida, Gabriela. Mucho gusto. Nos acompaña también desde Bruselas nuestra corresponsal de Radio France Internacional, Esther Herrera. Buenos días, Esther. Hola, buenos días. El reto de la migración a partir de lo sucedido en Moria, hoy en Primera Plana. Bueno, pues durante años la isla griega de Lesbos ha lidiado con la llegada de miles de migrantes a sus costas. El incendio que consumió el campo de refugiados de Moria, el más grande de Europa, fue quizá la chispa que volvió a encender el problema sin respuesta de la crisis migratoria para el continente. Casi 13.000 migrantes se quedaron sin refugio y la Unión Europea aún no sabe con claridad cómo responder a esta crisis. Hoy partimos del caso de Moria para hablar de cómo será la migración en Europa en la etapa de la pospandemia. Nos encaminamos irremediablemente hacia una Europa más cerrada en los flujos migratorios. Antes de trasladar a mis invitados esta pregunta, repasemos algunas portadas que nos deja la prensa. Diario La Croix califica en esta portada a Lesbos de la isla despellejada, donde refugiados, habitantes de la isla y ONGs conviven cada vez más difícilmente. El diario Le Figaro: Europa quiere cambiar las reglas en materia de migración por un sistema de solidaridad a la carta. Liberación: sobre el derecho de asilo. Europa se hunde en la vergüenza. Bueno, Luisa, ¿de qué síntoma es todo lo que hemos visto en el campo de Moria? ¿Es síntoma de qué? Bueno, es síntoma de la incapacidad de Europa para hacerle frente al problema de la inmigración. Y esto no es nuevo, como lo acabas de decir. Hace desde 2015 que Europa busca una forma de dar una respuesta al problema de la inmigración masiva, respetando los principios que no se respetan, los principios internacionales que terminan por no respetarse jamás, buscando consenso dentro mismo de la Unión Europea en un bloque en el cual naturalmente hay pareceres diferentes, intereses políticos diferentes, situaciones internas diferentes. En consecuencia, de todas maneras, yo lo que creo es que el problema de inmigración es irresoluble, es decir, porque se ha probado absolutamente todo. Se han hecho acuerdos con los países de origen de los inmigrantes, se hicieron acuerdos con el presidente turco Erdogan, que fueron más que acuerdos una trampa, porque Europa quedó atrapada en ese acuerdo. Ahora la Unión Europea trata de buscar otras soluciones más pragmáticas. Es muy difícil el problema de la... En Moria recuerdo que malvivían casi 13.000 migrantes en un albergue que estaba preparado para acoger a 2.000 personas. Luis, esto era una catástrofe previsible. Cuanto menos previsible, ¿no? Una catástrofe previsible desde hace mucho tiempo, porque el problema de la isla de Lesbos ya se había producido también en algunas localidades italianas. Y aparte de todo lo que ha dicho Luisa, también hay que tener en cuenta que todo esto, ¿de dónde viene? Si la señora Merkel, la canciller alemana, abrió las puertas a la inmigración, lo hizo sin consultar a ninguno de sus vecinos europeos. Hay que tener en cuenta esto. Ella abrió las puertas, pero los inmigrantes tenían que venir del este, de Oriente Próximo, atravesando unos países a los que no se les había consultado. Después, cuando el problema se produce ya, bueno, toma el papel Merkel, el presidente francés y también Bruselas. Pero desde el origen hay un problema de falta de consenso dentro incluso de Europa. Y después tenemos que olvidar que viendo estas imágenes de Lesbos, no hay que olvidar que esto ha engordado a las mafias de tráfico de personas, de seres humanos. Es decir, es todo un problema no se puede achacar a nadie, pero como decía Luisa, esto es un problema irresoluble y sobre todo a nivel institucional europeo. Yo creo que es más fácil, aunque parezca inhumano, una solución nacional. Irresoluble, y de hecho muchas veces Europa lo que ha hecho con la isla de Lesbos es
indiferencia, es decir, es mirar para otro lado, es dejar... Nunca ha querido tratarlo realmente seriamente, ¿no, Gabriela? Exactamente. Lo que pasa es que las fronteras externas de la Unión Europea se encuentran en Grecia, Italia, y son precisamente estos países los que han sido agobiados con esta inmigración y con este sistema en que solamente estos países donde llegan los migrantes tienen que tratar los expedientes de asilo, de deportación. Entonces, estos países como Grecia, Italia, Malta o Chipre se ven completamente desbordados y se sienten un poco dejados de lado por la Unión Europea, ya que sobre ellos cae todo el peso del trámite burocrático, pero además de los dramas humanos, porque no son solo expedientes, son personas, son vidas, son niños, y también esto causa conflicto con la propia población de esos países que se ven enfrentados también a situaciones como esta, como el incendio, pero también situaciones de insalubridad o de seguridad. Vamos a irnos hasta Bruselas, porque hace unos días la presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, presentó su propuesta de nuevo pacto migratorio humanitario y eficaz, dijo. Esther, Bruselas, ¿qué contiene ese nuevo pacto migratorio? Sí, así es. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estuvo casi un año sondeando a todos los países, a las capitales, para tener una propuesta que no naciera muerta antes de que empezaran verdaderamente las discusiones. Así que al final ha optado por limar los aspectos que podían provocar más tensiones. Esto ha acabado porque se haya acabado definitivamente por el sistema de cuotas obligatorias de refugiados. Hace 5 años, recordemos, se propuso un sistema en que los países europeos tenían que acoger a los migrantes y refugiados que llegaran a Europa, pero fue un sistema que generó mucha división, mucha tensión, y por ello se propone ahora un sistema que le han llamado de solidaridad flexible, que consiste en que cuando un país tenga una presión migratoria podrá pedir ayuda al resto de países europeos. Estos podrán acoger a refugiados o migrantes, o bien se comprometen a agilizar los retornos de personas que no tienen derecho a asilo, algo que le han llamado retornos sponsorizados. Una medida claramente dirigida para los países del este como Hungría y Polonia, que se han negado hasta ahora cualquier acogida de refugiados. Pues eso os quiero plantear. Luisa, ¿la propuesta de Bruselas es una declaración de rendición ante los países del este tan duros con la migración? Yo no sería tan severa. Yo creo que es un acto de realpolitik, un acto de pragmatismo, y no me sorprende de parte de la presidenta de la Unión Europea, que es alemana y que tiene muy buenas relaciones con la canciller Angela Merkel, que ha demostrado a lo largo de estos 4 mandatos en su país que realmente es capaz de interpretar el aire del tiempo, como dicen los franceses, de manera que efectivamente el sistema de cuotas no había funcionado y todo el mundo sabía que no iba a funcionar, pero era una cuestión de principios. Bueno, muy bien. Si no funcionó, ¿qué otra cosa hacemos? Entonces se trata de buscar un consenso en el cual los que pueden reciben inmigrantes porque quieren, porque el frente interno se lo permite, y aquellos que no pueden, pagan. Bruselas ha dado cuenta, les pregunto, Luis, Gabriela, de que no se puede obligar a los socios a asumir una cuota. ¿Se sitúan más en la rendición frente al este o, como nos decía Luisa, en la realpolitik, en el pragmatismo? ¿Cómo lo valoran este nuevo pacto, Gabriela? Me parece que aquí hay algo que es un poquito peligroso, porque la Unión Europea cede ante estos países que no desean la inmigración. Como tú lo decías, es una respuesta pragmática, es decir, ellos no van a recibir, ya lo dijeron, hicimos un pacto, no se respetó, entonces vamos a hacer un pacto que les acomode un poco a ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto pone un poco el cursor, va más hacia la extrema derecha. Es la Unión Europea que está un poco avalando a estos gobiernos populistas, dándole la razón, diciendo, ok, ustedes no reciben, van a tener que pagar. Y ellos, estos gobiernos, han dicho, no, nosotros no pagaremos.
todavía no se han firmado el nuevo pacto de inmigración y asilo, pero ellos ya han puesto el cursor un poco más hacia la derecha. ¿Y qué es lo que pasa para mí, por ejemplo, en países como Francia, donde hay la extrema derecha, discursos anti-inmigracionistas se están haciendo cada vez más fuertes? Bueno, esto es un poco un dedo para arriba para estos discursos que nacen en otros países. No hay cuotas, hay principio de solidaridad obligatoria. Ya el término plantea varias dudas y que casi es paradójico. ¿Cómo se involucra, Luis, en este principio, en el de solidaridad obligatoria? Bueno, es un chiste de la tecnocracia, de los tecnócratas de Bruselas. De todas maneras, yo creo que hay otro punto de vista para ver el problema. En primer lugar, hay que ver por qué los países del grupo de Visegrado, es decir, Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa, dijeron no. Hay que tener en cuenta un poco su historia. Y la historia de estos países es que... bueno, hablando incluso de Hungría, invasión otomana, invasión en su tiempo del imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, invasión de la Transilvania, después han estado bajo Hitler y después bajo el stalinismo. Es decir, para ellos ya no se trata de una cuestión política, para ellos su cultura, su lengua, su tradición, su historia es algo que ha sido su resistencia. Ha sido resistencia al nazismo como al comunismo. No se puede comparar la Unión Europea a estos regímenes, por supuesto, pero hay que entender cuál es el sustrato cultural que hay en esos países, porque no solamente Víctor Orbán y no todos los países del grupo de Visegrado tienen primeros ministros de derechas, ¿no? Aparte hay extrema derecha en Hungría. Y se puede ver las cosas desde otro punto de vista también, es que precisamente los países que más han sido abiertos al comunitarismo y al multiculturalismo son los que han creado más extrema derecha en sus propios países. Porque esto es una cosa que, en mi opinión, se olvida. La izquierda europea, una parte de la izquierda, ha sido reticente a preocuparse de los problemas comunes de la gente, tanto de la gente con menos medios, que son los que van a vivir con todo ese tipo de problemas después, como vemos en las fotos de París, por ejemplo, ¿no? Y han rechazado eso como si fuera un asunto para la extrema derecha o la derecha, sin darse cuenta que es precisamente en Alemania, en Suecia, en Dinamarca, en los países más, digamos, más generosos, donde precisamente ha subido más la extrema derecha. Y precisamente estos países, como Hungría, como Polonia, ellos lo que no quieren es inmigración musulmana, hay que decir las cosas claras, porque ellos tienen inmigración ucraniana, tienen inmigración eslovaca, georgiana, armenia. Es una cuestión que ellos no quieren ver en Hungría lo que pasa en Francia, o en algunos barrios de Francia, en algunos barrios de Suecia y en algunos barrios de Alemania. Lo vamos a dejar ahí, pero enseguida le replican a todo lo que acaba de comentar mi compañero Luis, y además les quiero plantear a toda esta situación se añade la pandemia, y esto lo vamos a tratar a vuelta de pausa aquí en Primera Plana. RFI, la selección del mes. NSG. Raël. Ela faz zum, 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 zum. Ela derruba Ichon. Si tu veux les ennuis, viens avec Yann. Si tu cherches un mec pur, va avec d'autres. Si tu veux un mec dur, je suis un mec brave. Tu veux en savoir sur la nuit, j'ai des anecdotes. On n'a pas la même vie, mais on fume la même clope. C'est tout ce que je t'offre, c'est tout ce que je propose. Tu cherches autre chose, y'a qui pro. Maintenant, c'est toi qui. La caravane passe et Paloma Pradal. RFI.
Seguimos en primera plana. El incendio que consumió el campo de refugiados de Moria en la isla griega de Lesbos fue una chispa a ese problema que la Unión Europea arrastra desde hace años, el problema de la cuestión de la migración. Ahora Bruselas plantea un nuevo pacto por la inmigración y de ello tratamos hoy en primera plana con mis compañeros Luis Rivas, Gabriela Bravo y Luisa Corradini. Comentaba antes de la pausa, Luis estaba explicando esa naturaleza de los países del este para ser tan reacios a la migración. No sé si podemos aportar más factores históricos o culturales que puedan explicar esta posición siempre tan cerrada de países como Polonia y Hungría. Luisa. Yo creo que Luis tiene toda la razón del mundo. Es decir, cada país y cada gobierno tienen que hacer frente y aceptar las realidades políticas, culturales e históricas de una nación. Porque en realidad no es la Unión Europea quien le va a hacer ganar las elecciones a Emmanuel Macron. Son los franceses. De manera que el presidente francés no puede darle la espalda a una realidad política, social y cultural y a una exigencia de su sociedad si quiere ganar las elecciones y si quiere seguir adelante con su propia política o aplicar sus propias ideas y principios. Y eso sucede en absolutamente todos los gobiernos, a menos que se trate de una dictadura absoluta que por suerte no existen en la Unión Europea. Vamos a volver en este punto a Bruselas porque uno de los ejes de la política anterior fue el denominado Reglamento de Dublín, según el cual el primer país de entrada es responsable de los migrantes que llegan. Los países de la frontera exterior sur, como Italia, Grecia o España, llevan mucho tiempo protestando contra eso. Esther Herrera, corresponsal, ¿cómo alivia Bruselas o cómo pretende aliviar Bruselas estos socios del sur que lidian con la presión migratoria? Bueno, pues esa es la gran pregunta, porque Ursula von der Leyen aseguró que el mecanismo de Dublín desaparecía, pero técnicamente no es así, porque los refugiados que llegan a un país deberán estar obligados a pedir asilo a ese país al que llegan, y esto seguirá existiendo. Luego se verá si otros países los acogen, pero hay que tener en cuenta factores también como la reunificación familiar. Muchos quieren, de hecho, vivir en Alemania, así que la presión se mantendrá si llegan muchos solicitantes, pero la Comisión Europea confía en que, como la situación ahora no es la misma del 2015 y 2016, porque la mayoría son migrantes económicos que difícilmente tendrán el estatus de refugiado o asilado, por ello espera que con la ayuda de los países que quieran encargarse de devolver estas personas a sus países, la presión migratoria sí se reducirá. Pero cierto es que los países del flanco sur seguirán teniendo gran parte de la responsabilidad y deberán de nuevo encomendarse a la ayuda de sus socios, pero Bruselas confía que esta vez sí funcione. Gracias, Esther. Antes decían mis compañeros, hablaban de problema irresoluble la cuestión de la migración. Dentro de que es irresoluble, partamos de ciertos puntos que a lo mejor sí que existen en común. Por ejemplo, les pregunto, aliviar a los socios del sur, como España, como Grecia, como Italia, ¿sí que es un punto de partida donde más o menos el bloque está de acuerdo? Gabriela. Sí, una gran parte de la Unión Europea está de acuerdo en aliviar, porque esto, o sea, no creo que nadie quiera ver de nuevo un Moria o campos de refugiados donde hayan víctimas fatales, niños muertos. Yo creo que en eso todo el mundo está de acuerdo, en que no es la imagen que se quiere mostrar de la acogida de migrantes de la Unión Europea. Pero tampoco nadie se quiere hacer cargo efectivamente. ¿Por qué? Porque esto implica también una cierta pérdida política. Lo vimos con Alemania. Cuando Alemania recibe a esta gran masa de migrantes, fue puesta en tela de juicio por sus electores. Angela Merkel lo pagó con la votación. Entonces es un juego entre los principios morales, humanistas que pueda defender la Unión Europea y el pragmatismo político, que es de selecciones cada 5 o 6 años y que ellos deben hacer otro tipo de juego. En este sentido, para mí, aquí hay una fuerte contradicción entre respetar cada país, cada nación, lo que quiere cada uno y actuar en conjunto, como lo quiere hacer la Unión Europea. Es lo que comentaba antes Luisa, ¿no? Que luego Macron tiene que ser votado por los franceses, como todos los presidentes de gobierno. Luego tienen que dar cuentas y, claro, conjugar
esas dos realidades, el patio interno y la voz en Bruselas, a veces es que es imposible a veces, ¿no? Es la cuadratura del círculo. Sí, en la declaración de von der Leyen sobre el sur de Europa, de todas maneras es una broma también, porque decir es pura teoría. Es decir, los países del sur de Europa van a seguir acogiendo a los primeros que llegan. Cuando se cerró la frontera griega por el pacto de Angela Merkel con Erdogan, con el presidente turco, se cerró muy bien a cambio de dinero, pero se desarrolló la vía marroquí hacia España. Es decir, las mafias saben mucho más antelación qué es lo que van a tomar las decisiones que van a tomar los políticos y se adaptan a ello. O sea, decir ahora mismo que hay un nuevo plan en el que se va a liberar un poco a los países del sur es absolutamente falso. Y otra cosa que me gustaría decir es que se señala siempre a los países del grupo de Visegrado, pero la hipocresía europea también es algo muy evidente, porque los países que dijeron que iban a acoger, que aceptaban el reparto, al final no lo aceptaron. Y Francia, uno de los primeros que dijo vamos a acoger a tantos miles, no lo aceptó. Lo que pasa es que esto se olvida con otras noticias. También, porque nosotros vimos, por ejemplo, los especialistas en inmigración que fueron a Alemania, donde se hacían unas mesas para convocar a los inmigrantes a venir a trabajar a diferentes países, y los franceses decían no conseguimos candidatos inmigrantes a venir a Francia porque en ese momento había 10% de desempleo, había una crisis económica grave, y entonces, por supuesto, todos los inmigrantes querían ir o a Suecia o querían ir a Gran Bretaña, naturalmente, o si no, quedarse en Alemania. O sea que los oficiales de inmigración francesa volvieron acá con 40 solicitudes en 4 días. Eso también es cierto, no se puede obligar a la gente, usted va a tal lugar porque a usted le tocó. Bueno, es una cosa. Francia tiene suficientes peticiones que le vienen sin esperar. Totalmente de acuerdo. Por cierto, Luisa, que conoce muy bien el Reino Unido, que lo acaba de mencionar, estos días en la prensa británica se cuentan cómo el Reino Unido está manejando opciones muy, muy, muy polémicas para las gestiones de los flujos migratorios, incluso el procesamiento de solicitantes de asilo en la isla de la Ascensión, situada en el Océano Atlántico a 6.000 kilómetros del Reino Unido, fletar barcos también. Se están barajando opciones muy polémicas el gobierno de Boris. Muy duras, efectivamente. Pero yo creo que eso es una tendencia general en toda Europa. El modelo australiano lo llaman, ¿no? Sí, exactamente. Esto es una tendencia general. La gente efectivamente ha hecho el fantasma, ha creado el fantasma del inmigrante que viene a deshacer o borrar nuestra propia identidad. Yo no estoy segura de que la Unión Europea esté en condiciones de desarrollar políticas que luchen contra eso. Puede fijar líneas, puede hacer grandes declamaciones, pero esto es un trabajo de los gobiernos de cada uno de los 27 países, 28 incluido Gran Bretaña, del continente europeo. Pero fijaros qué interesante, una pista que aportaba antes Luis, que me parece interesante explorar, que venía a decir más o menos, bueno, hemos criminalizado al bloque del Este, pero es que a Europa le viene bien tener ahí al bloque del Este de avanzadilla para decir, miren, mostrarles, y luego que no avancen las cosas por el bloque del Este. La excusa del bloque del Este les viene bien a muchos. No, por supuesto. Es lo que puede justificar el supuesto fracaso del plan europeo, de la nueva política europea, ¿no? Pero yo creo que habría que ser muy realistas con los telespectadores y con toda la gente que nos escucha. Es decir, Europa ha cerrado la puerta a la inmigración económica. Punto. Suecia, que es la superpotencia humanitaria, ya dijo el año pasado, no podemos más, se acabó, nuestra solidaridad no da más de sí, ni económicamente ni desde el punto de vista cultural. Alemania todavía le queda un poco, porque por cuestiones también de edad, todavía necesitan trabajadores que incluso puedan bajar el salario mínimo europeo, porque eso les viene muy bien también.
para bajar los sueldos también a los empresarios alemanes. Pero países como Austria, como Dinamarca, es decir, con gobiernos socialdemócratas, en el caso de Suecia, Dinamarca, sí, Suecia, Dinamarca, lo sentimos mucho. Recordemos aquella ministra ecologista sueca que lloraba en directo diciendo, lo sentimos, ya no podemos admitir a más. Entonces, los refugiados políticos es otra cosa. Nadie ha dicho no queremos refugiados políticos. Han dicho no podemos más con inmigrantes económicos, y en el caso de Hungría ha dicho no queremos, en el grupo de Visegrado, no queremos inmigrantes musulmanes. Vamos a volver de nuevo a Bruselas porque 2/3 de los inmigrantes que llegan a Europa no tienen derecho de asilo, que es un poco conectando con lo que decía Luis. Eso lo ha explicado, creo, esta semana la comisaria de la Unión Europea para la Migración. Y de nuevo Bruselas habla de acuerdos con terceros países, Esther, pero ¿por qué deberían funcionar en el futuro elementos que en el pasado no lo hicieron? Es complicada. No, se le pregunto a Esther porque la corresponsal, pero lógicamente es retórica la pregunta, Esther. Sí, cuéntanos. Así es. Bueno, la Comisión Europea insiste en que primordialmente haya retornos voluntarios, es decir, que la propia persona acceda a marcharse porque ve que no tiene el estatus de refugiado. El próximo año Bruselas presentará su estrategia sobre este tipo de retornos. La Comisión Europea quiere seguir afianzando los acuerdos que ya tiene con 24 países, estos acuerdos de retorno, pero para los que quieran adherirse, Bruselas propone facilidades, por ejemplo, en cuestión de visados, y así acepten acuerdos muy amplios en que también esté incluido esta cuestión de los retornos. También propone ayuda al desarrollo, el instrumento de África que se creó hace 5 años para mejorar la vida de estos países y mantener incentivos para que los jóvenes no decidan dejar sus países y marcharse a Europa. Otra de las posibilidades es mejorar la relación con terceros países y que estos finalmente pues accedan que lo mejor es aceptar a sus propios ciudadanos. No será fácil pero la Comisión Europea confía en que sí que funcionará esta vez. Aún así, el problema de fondo es la desigualdad y eso seguirá ahí, no va a desaparecer aunque haya acuerdos con terceros países. Pues muchas gracias, Esther Herrera, desde Bruselas. Me quedan unos segundos, no sé si quieren poner una frase de sujeto, verbo y predicado porque vamos a cerrar ya. Nos encaminamos hacia años, quizá lustros de políticas restrictivas en Europa, una Europa más cerrada al mundo, Gabriela. Me parece que sí, me parece que también esta crisis de la pandemia hizo que los países se cerraran, que volvieran a pensar en sus fronteras. Es decir, con esta epidemia nos replegamos todos hacia adentro y esto tiene repercusiones también en las políticas migratorias. Me quedo sin tiempo para más, lo siento muchísimo. Muchísimas gracias, ha sido muy ilustrativo contar con ustedes para explicar todo este gran problema que comentaban de muy difícil solución, quizás sin solución, de la migración en Europa. A todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana.